inclusiva y beneficie tanto a las personas como al planeta, es necesario que sea más cercana a la sociedad y responda a los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Por ello, surge recientemente el Movimiento de Ciencia Abierta, una iniciativa que pretende hacer la ciencia más accesible, eficiente, democrática y transparente. La ciencia abierta puede marcar un punto de inflexión para hacer efectivo el derecho humano a la ciencia y reducir las diferencias en materia de ciencia, tecnología e innovación entre los países y dentro de ellos. ¿Cómo pueden participar de la ciencia abierta? No se desconecten, que esto es apenas un abrebocas de este nuevo episodio de Informalmentes y está imperdible, ya les cuento. Ciencia sin fórmulas. Parchadita Y bien hecha. Esto es Informalmentes. Ya sé que todo este tema de ciencia abierta suena nuevo y bien interesante, y aunque lo hemos tratado en otros episodios, hoy tenemos invitados expertos con iniciativas propias que nos vienen a explicar un poco más de este movimiento que crece internacionalmente y cada día gana más espacio en nuestro país. Así que prendamos motores e iniciemos con este nuevo viaje al conocimiento. Bienvenidos a Informalmentes, soy Luisa Franco y este nuevo episodio, como siempre, llega cargado de mucho conocimiento y nuevos invitados. Nos acompaña hoy en Informalmentes Diego Gómez Hoyos, biólogo de la Universidad del Quindío, máster en Conservación de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica. Diego apoya en la coordinación del semillero de ciencia participativa del Centro ISUR, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy en Informalmentes. Le damos la bienvenida también a Carlos Bernardo Caicedo, filósofo de la Universidad Javeriana y doctor en filosofía de la Universidad de Ámsterdam. Es investigador asociado a ISUR y su trabajo se enfoca en los efectos sociales y políticos para la democracia de la digitalización y la dataficación. Hola Luisa, gracias por la invitación. Y finalmente, y no por eso menos importante, tenemos a Daniela Cuspoca Orduz, abogada de la Universidad de los Andes con estudios complementarios en economía y política pública. Hizo coterminal en propiedad intelectual de la misma universidad y se ha desempeñado como asesora en el seguimiento y discusión de la política de educación, ciencia y tecnología en el sector TIC en el Senado de la República. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Ahora sí, prepárense internautas porque aprenderemos de ciencia haciendo lo que más nos gusta, charlando. Síganos en redes sociales como Rosario Radio y con el hashtag Informalmentes. En Informalmentes tenemos un dicho o una premisa con la que guiamos todos nuestros contenidos y es: la ciencia no es solo para los científicos. Así que no se preocupen, internautas, si escuchan que ciencia esto y lo otro. Aquí vamos a charlar, desmenuzar y entender de otra manera todos estos temas que pueden parecer un poco difíciles. Por eso quiero empezar con esta pregunta: ¿por qué es cada vez más importante el rol de la ciencia para la sociedad? Pues creo que, en primer lugar, el conocimiento en general es muy importante para todos en la medida en que necesitamos tomar decisiones, tanto personales como colectivas. Y parte de ese conocimiento es el que llamamos ciencia. Y, digamos, este tipo de conocimiento validado a través de ciertas metodologías, prácticas e instituciones, pues afectan nuestro nivel social, nuestros debates públicos, nuestros acuerdos, las leyes, nos informan en términos de política pública y nos permiten atender a problemáticas locales y a problemáticas muy complejas, tan complejas como el cambio climático, que decisivamente necesitamos desde una dimensión tanto disciplinar, por ejemplo, información desde las ciencias naturales, cada una de ellas, desde una perspectiva también interdisciplinar, hasta una transdisciplinar, ¿no? Estos distintos niveles nos permiten informar nuestras decisiones conjuntas y el debate público. Por eso creo yo, el conocimiento en general y la ciencia en particular como un tipo muy específico de conocimiento es cada vez más importante para todas y para todos. Perfecto. Ahora, me interesa saber cómo se percibe generalmente la ciencia. ¿Cuál es el cambio que plantea incluso el movimiento de ciencia abierta? Pues como decía Bernardo, pues el conocimiento es súper importante, además de todo lo que dijo, es porque da poder para poder decidir
sobre la vida diaria. Y entonces la ciencia abierta llega primero para romper un poco con la crisis de la ciencia. La crisis de la ciencia es algo que estamos viendo ahora, que realmente la producción de conocimiento no necesariamente está supliendo necesidades de la humanidad, ¿cierto? Tenemos una crisis política, económica, social, ambiental, y la ciencia realmente no está respondiendo a estas necesidades, ¿sí? O no como quisiéramos. Entonces, la ciencia abierta llega a suplir esa necesidad en la que realmente la generación de conocimiento empiece a responder a estas necesidades, y por otra parte también pueda estar basada en la generación de conocimiento reproducible, replicable, ¿sí? Porque o sea, mucho del conocimiento que se genera no necesariamente es reproducible y replicable, que es uno de los principios de la ciencia. No sé si... No, sí se entendió. Pues precisamente, querido internauta, en caso de que a usted le hayan quedado un par de cositas sueltas, básicamente lo que hace la ciencia abierta es bajarnos un poquito esa ciencia del pedestal donde estaba, de una u otra forma, y decirle a la gente, hey, esto es para todos. Usted tiene problemas y la idea es que todos los resolvamos porque todos tenemos diferentes capacidades y podemos, trabajando juntos, resolverlos. Básicamente, pues ahí como muy a grandes rasgos, obviamente está mejor que usted escuche de nuevo la idea, pero muy a grandes rasgos podemos definirlo así. Finalmente, ¿en qué estamos en Colombia en políticas de ciencia abierta? Sí, este tema es muy importante porque tenemos que entender que todo el tema de movimiento de ciencia en Colombia hasta ahorita está tomando fuerza, ¿no? Tenemos un Ministerio de Ciencia que recientemente se creó apenas hace 2 años, en 2019, y que ahorita está tomando una serie de recomendaciones de la misión de sabios para generar como la política de ciencia que va a regir el país de aquí a futuro. Entonces, en este tema de ciencia abierta se están dando los primeros pasos. Recientemente este año se aprobó una política nacional de ciencia abierta que la apuesta un poquito a abrir, como tú dices, a bajar la ciencia de ese pedestal, a abrir el conocimiento que está consolidado en esos repositorios científicos y que típicamente ha sido leído por una comunidad científica muy cerrada. Desde ISUR, y pues somos muy críticos ante esa política porque el gobierno nacional insiste en esta política en mantener un diálogo con solamente la comunidad científica, y un poco el movimiento de comunidad de ciencia abierta es abramos esa ciencia también a los ciudadanos, a la gente que no entiende lo que está en esas revistas, pero que quiere entender y que de pronto esta aproximación de una ciencia que todos podamos entender va a ser más productiva y va a ser como más valiosa para todos en sociedad. Claro que sí, un poco eso es lo que hacemos nosotros desde estos espacios, desde los espacios de divulgación científica de la Dirección de Investigación e Innovación. Lo que queremos hacer es llevarles a ustedes la ciencia para que ustedes la conozcan, la trabajen y básicamente la lleven de la mano, porque esto es para ustedes, para que lo entendamos y entre todos creemos contenido. Así que aprovecho para contarles que este es un espacio liderado por la Dirección de Investigación e Innovación con el apoyo de la Escuela de Ciencias Humanas y de U Rosario Radio. Pueden encontrarnos en todas las redes como @URInvestigación y @URosario Radio. Aquí aprendemos y la pasamos súper chévere, charlamos, explicamos así desmenuzadito, bien sencillito, porque así es como se le van quedando uno las cosas. Además, es mejor aprender de la experiencia. Así que empecemos con Barájamela más despacio. Pere, barájemela más despacio. Quiero hacer un zoom particular en este tema. Me parece muy importante resaltar cómo está nuestra universidad precisamente en el tema de ciencia. ¿Cómo entiende la ciencia abierta nuestra Universidad del Rosario? Porque aquí ya empezamos a crear una serie de condiciones para ser parte de esta iniciativa internacional. Gracias. Pues la Universidad del Rosario está muy comprometida con la ciencia abierta hoy y de hecho ha sido líder en algunos de los componentes de lo que llamamos ciencia abierta, que tiene muchos. Especialmente quiero resaltar el compromiso que ha tenido con el acceso abierto, sobre todo desde el decreto rectoral 1444 de 2016, donde pues
definió su política de acceso abierto, que ha motivado a las investigadoras e investigadores de la universidad a publicar en acceso abierto, han abierto las revistas académicas, han también recomendado el uso de licencias Creative Commons ya pues hace años, ¿no? Y digamos, dentro de todo este esfuerzo de ciencia abierta, con una idea clara de democratizar el acceso al conocimiento, de acercar la ciencia a las ciudadanas y ciudadanos, se está moviendo la universidad desde el acceso abierto, desde su experticia, a muchas otras áreas de lo que complejamente denominamos ciencia abierta. Y esto lo hace vinculando la investigación y la docencia, desde el pregrado con los semilleros, pero hasta pues, los niveles más especializados de posgrado. Y allí, digamos, teniendo esto en cuenta, yo diría que la ciencia abierta para la Universidad del Rosario no solo es una necesidad, sino una tarea en la que todas y todos los actores, ¿no?, de la comunidad estamos involucrados. Claro que sí, y aprovecho y les refuerzo un poquito, queridos internautas. Les cuento que la universidad cuenta con un modelo de ciencia abierta que se basa en 5 pilares priorizados: comunicación académica en abierto, datos de investigación en abierto, métricas de nueva generación, integridad científica y ciencia ciudadana. Toda esta información la pueden encontrar en www.urrosario.edu.co/CRAI, van a Ciencia Abierta UR y ahí encuentran toda la información. Igual si tienen alguna duda pueden buscar Ciencia Abierta Rosario, les salen 2 paginitas y ahí encuentran ustedes todo lo que desean saber. Ahora, una cosita que me quedó sonando de la sección anterior y es que me nombraron a ISUR. Ya, pues yo por aquí les comentaba que ISUR es que se me pierden las siglas, perdónenme, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Pero muchos no lo conocen, hay unos que apenas nos estamos relacionando. Nos gustaría saber qué es ISUR, cómo se trabaja, qué hacen ustedes allá. Sí, claro que sí. Bueno, pues el Centro Internet y Sociedad nace como resultado de esta nueva revolución que aparece con las nuevas tecnologías y la necesidad de dar una discusión interdisciplinaria. Si te has dado cuenta que hay perfiles de biología, de filosofía, de derecho, todos mezclados, y la idea un poco es preguntarse cuál es el impacto de las tecnologías en sociedad, ¿no? Que esto plantea unas preguntas de presente para futuro, bien interdisciplinarias, bien interesantes, y un poco lo que hace el centro es hacer incidencia en las políticas del gobierno, del sector privado, preguntarnos hacia dónde va y qué papel tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad, ¿no? Y qué debería, qué hace falta, qué carencias tiene y hacia dónde queremos ir en este discurso hacia futuro. También queremos generar proyectos, no solamente, pues también desde esta crítica de para qué es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento tiene que llegar a la sociedad. Entonces, desde el centro también trabajamos con proyectos, con comunidades, un poco como también siendo consecuentes con lo que piensa el centro en términos de abrir el conocimiento. Entonces trabajamos en temas de cierre de brecha, en temas de inteligencia artificial aplicada, en varias líneas de investigación. Esta es una gran invitación también para que nos sigan en redes, sigan la página del centro, porque hay interdisciplinariedades y nuevas preguntas que nos estamos haciendo todos los días desde el centro. Y un poco el centro es una invitación como a plantearnos nuevas preguntas sobre futuro y sobre el papel y el rol de la ciencia y la tecnología en ese futuro. Ok, entonces ahí les queda la invitación, queridos internautas, buscan ISUR, por ejemplo en Twitter, nosotros somos súper amiguis en Twitter y nos retuiteamos todo el tiempo, entonces ahí nos pueden encontrar, los pueden encontrar facilito y van a ver todos los proyectos chéveres en los que ellos están involucrados. Ahora, ¿cuáles son los retos que plantea la ciencia abierta en su ejecución? Pues tenemos muchos retos de frente, ¿no? Como para avanzar en la agenda de la ciencia abierta. Lo primero, diría yo, es una comprensión de la propiedad intelectual muy clásica, en la que a veces tememos como que nos van a quitar algo o que el conocimiento es nuestro porque escribimos este ensayo o este artículo académico. Entonces, de alguna manera, un primer reto es cambiar esa mentalidad, yo diría un poco clásica, de propiedad intelectual o muy restrictiva, y para ello podemos avanzar en el conocimiento de licencias alternativas que protejan los derechos morales sobre el conocimiento a la vez que faciliten el acceso a este. Otro reto es no reducir ciencia abierta a uno de los componentes, por ejemplo, a acceso abierto, donde somos muy fuertes en la Universidad del Rosario, pero ciencia abierta tiene muchos otros componentes. Esta sea una invitación para conocerlos. Además de esto, tenemos retos en términos de financiación de investigaciones. También tenemos
que cambiar a veces una comprensión que tenemos de lo abierto como menos válido en términos de conocimiento, como si no hubiera sido revisado, como si no fuera basado en fuentes o cuya evidencia fuera siempre cuestionable. Allí creo que tenemos retos importantes donde avanzar y en los que podemos trabajar. Sí, y si ha escuchado bien, o sea, siempre nos movemos mucho en el acceso al conocimiento y no necesariamente en la generación del conocimiento. La generación del conocimiento básicamente ha estado contemporánea en las universidades o en la academia, y parte de este movimiento de ciencia abierta es que el conocimiento se está generando cotidianamente, ¿sí?, con otras formas de generación de conocimiento, y que no necesariamente tienen que pasar por un método por el cual conocemos la ciencia como tal, ¿sí? Más bien son formas de generación de conocimiento que pueden ser complementarias a las de la academia o desde las universidades, y un poco también es empezar a integrar esos saberes, esos conocimientos, pues para responder a las necesidades que tenemos sociales o ambientales, ¿sí? Es de la única forma en que podemos responder. O sea, la academia, si lo vemos así, es un poco lenta para responder a las necesidades, ¿cierto? Y eso es algo que se vive cotidianamente. Entonces, parte para responder a los desafíos que tenemos es integrar conocimientos. No hay una sola manera de hacer ciencia. Y creo que eso lo hemos tratado de dejar súper claro en nuestros programas, no solo este, sino otros que hemos tenido, y es hacerle la invitación a todos nuestros internautas a que se acerquen, que de verdad nuestra premisa es: la ciencia no es solo para los científicos y todos podemos aportar un poquito a esta ciencia que ahora está necesitándonos, porque necesita de la opinión y de los saberes de todos. Y ya para terminar, quiero saber cómo ha sido la participación en la práctica de la ciencia abierta. Lo digo desde los semilleros, desde todo este programa que está moviendo ISUR. Cuéntanos un poquito. Pues la práctica de la ciencia abierta es súper amplia, pero yo creo que uno de los enfoques o de las prioridades es empezar a integrar esos conocimientos, como decía hace un rato, ¿sí? Entonces estamos un poco a través de los semilleros, por ejemplo, donde se involucran estudiantes de diferentes disciplinas, incluyendo, por ejemplo, la biología, es empezar a desarrollar habilidades de investigación, pero bajo el enfoque participativo, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que no necesariamente tenemos que estar haciendo investigación de manera experimental. Implica también integrar conocimientos locales con los de la investigación convencional, y cómo esa integración en realidad es complementaria para responder a los desafíos que hace un rato hablábamos. El semillero también pues, es súper importante porque realmente está respondiendo a las necesidades globales de abrir la ciencia, de que en el proceso o en la práctica científica pues tengamos prácticas que realmente respondan a esas necesidades de abrir el conocimiento, no solo porque estamos integrando conocimiento local, sino que estamos publicando, por ejemplo, los artículos científicos que cualquier persona en el mundo pueda acceder a ellos y no tenga un pago para acceder a ese conocimiento. Que los datos que estamos generando queden abiertos para que puedan ser reutilizados. Que el código, por ejemplo, del análisis de datos quede abierto para que otra persona pueda ver cómo analizamos los datos. Y yendo más allá de lo académico, es cómo vamos a comunicar la ciencia. La ciencia no se puede quedar en un artículo académico, sino que tiene que impactar más allá. Entonces, el hecho de que nos planteemos preguntas que impliquen resolver necesidades o aprovechar oportunidades, ¿sí?, sean sociales, ambientales, pues hace que sea necesario comunicar de otra forma también, de otra forma complementaria. Además de esto, en ISUR estamos
muy comprometidos con democratizar el conocimiento y tenemos un seminario abierto de democratización del conocimiento en el que hemos tenido discusiones, por ejemplo, sobre métricas alternativas y responsables. Hemos hablado también de pedagogía abierta, de recursos educativos abiertos, y todo esto es en el espíritu de lo que llamamos ciencia abierta: abrir infraestructuras, abrir datos, abrir métricas, reconceptualizar el proceso y los actores de producción y circulación de conocimiento. Bueno, todo esto suena muy chévere, los semilleros, el seminario. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes entren, se inscriban? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo los encuentran? Cuéntenos un poquito porque suena genial, pero ¿cómo llegamos allá? Tenemos más o menos todas las redes sociales, pero usamos mucho Twitter. Estamos como Centro y Sur. Estamos en la Facultad de Jurisprudencia, allí también nos encuentran. El director del centro, Julio Gaitán, está también siempre disponible, y en nuestro correo institucional isur@urrosario.edu.co siempre estamos disponibles allí. Perfecto, entonces ahí les queda la invitación para que aprovechen todos estos espacios y construyamos juntos la ciencia. Ahora quiero recordarles que nos pueden encontrar en Spotify y en Spreaker como Informalmentes para que nos escuchen en cualquier momento y lugar, porque prometemos ser una buena compañía que siempre tiene algo nuevo que contarles. Bueno, esto se pone cada vez mejor y aquí los invitamos a que le pongamos un freno a todos esos chismes, rumores, fake news que rondan por ahí. Esto es Desmiéntame esta. ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad? No. Bueno, sí. Desmiéntame esta. Empecemos entonces con: la ciencia abierta pone en peligro las investigaciones por compartir la información con todo el mundo. Sí, pues, o sea, hemos estado haciendo investigación, incluso en nuestros países, pero de manera competitiva. Tal vez puede ser porque los recursos son restringidos, no sé, culturalmente, o porque está pasando que lo vemos como algo competitivo. Es decir, yo estoy haciendo una investigación y las personas que hacen investigaciones similares, pues no necesariamente se convierten en compañeros de trabajo o en equipos de trabajo, sino como esta persona está haciendo investigación que coincide con mis objetivos y lo veo como una competencia. Entonces, bajo esa mirada, pues realmente es muy difícil abrir la ciencia. Tenemos que ver la ciencia como algo, como un proceso en el que estamos compartiendo conocimiento y en el que tenemos que hacer redes de colaboración. En ese sentido, la ciencia abierta es una oportunidad para abrir redes de colaboración. Entonces, esa premisa falsa de que si abro me están robando, me están compitiendo, es, como lo dije, o sea, es completamente falsa. Y para los estudiantes, por ejemplo, desde la mirada de los semilleros, es una oportunidad para que se visibilicen y tengan mayores oportunidades a redes de colaboración, incluso mundial. ¿Por qué? Porque los procesos de la investigación convencional, y como se ha estado haciendo tradicionalmente, son procesos relentos, ¿sí? Entonces, posiblemente las personas que tienen digamos, la hoja de vida o que mostrar, las publicaciones que mostrar, pues son procesos de muchos años, y los estudiantes necesariamente necesitan mostrar qué es lo que están haciendo. Entonces, los estudiantes no pueden estar esperando procesos muy lentos de revisión por pares, de revistas de alto impacto, porque realmente son procesos que necesitan muchos años. La ciencia abierta y las prácticas de la ciencia abierta, por ejemplo, la publicación de preprints, la liberación de datos, la comunicación de los resultados que están obteniendo de sus investigaciones, pues lo que va a hacer es abrir las oportunidades. Y pues una invitación a los investigadores prestigiosos o que tienen ya una carrera de muchos años es que no repliquen sus prácticas con los estudiantes, porque ellos ya tienen sus oportunidades. Me imagino que se les han abierto puertas para colaboraciones, pero ha tomado muchos años que no se replique con los estudiantes, porque realmente los estudiantes necesitan, digamos, empezar a colaborar
en una escala de tiempo mucho menor. Y la ciencia abierta realmente responde a esa necesidad. Hay que dejar de ser tan egoístas con nuestras investigaciones. Sí, exacto. Bueno, ahora, ¿debes ser científico para poder aportar en la ciencia abierta? Sí, no, creo que esta invitación de la ciencia abierta es un poco a todos podemos participar, inclusive abogados, que no tenemos ni idea de ciencias biológicas. En la medida en que esas preocupaciones, esas preguntas que un ciudadano normal en la vida diaria se hace, deberían y tienen soporte y digamos se problematizan y pueden resolverse a través de la ciencia. Y son importantes para la ciencia porque en la medida que todas estas preguntas han estado aisladas de la discusión, ha impedido que esa ciencia que ha sido solamente para una producción, para digamos para la producción de conocimiento de ciertas personas se abra más a problemas de la vida cotidiana y a desafíos sociales y ambientales que, como decía mi compañero, no necesariamente en este momento han sido resueltos. Entonces, aquí la invitación y la invitación general que nos hace en la ciencia abierta es escuchemos todas estas problemáticas y todos esos aportes que tiene la comunidad en territorio, las minorías, porque son acercamientos diferentes que enriquecen la forma y la perspectiva y el acercamiento típico, las preguntas que nos hemos planteado, los problemas que hemos planteado, la forma de resolver esos problemas, porque muchas veces nos ponemos a pensar, y como decía mi compañero también, a resolverlos en un paper científico y no nos ha resultado la cosa, no ha funcionado. Y de pronto, si trabajamos con los ciudadanos en la resolución de problemas, entendemos que de pronto trasciende más a esas teorías, que el componente humano es más complejo que escribir un paper, va a ser más fácil la cosa y vamos a resolver más problemas y va a ser más rica la discusión porque van a haber más voces. Entonces, un poco la invitación que hace la ciencia abierta es escuchemos más voces, que la conversación se vuelve más rica, los problemas van a ser más diversos y las soluciones van a ser más diversas y van a aportar a esa solución desde diferentes enfoques y va a ser una solución más rica y, digamos, un poco va a dar mejor respuesta a problemas que son complejos, que no tienen una única respuesta. Sí, no es solo crear la teoría, porque muchas veces nos Total. basamos en libros y demás y definitivamente en la práctica no funciona. Entonces, me gusta esa invitación de la ciencia abierta. Ya para terminar con esta cantidad de falacias que tenemos aquí, la ciencia abierta no sirve para ciencias exactas, hay una única respuesta. Es muy bonita esta falacia, como la llamas, porque pensamos así, pensamos en una noción de verdad única, sobre todo creemos que toda ciencia debe funcionar como las ciencias naturales y lo primero es debemos pensar en los distintos fines, los distintos métodos, los distintos mecanismos de validación de distintas disciplinas científicas o que consideramos científicas como saberes de lo humano, saberes sociales, saberes naturales. Y esta complejidad ya pone en cuestión la idea de una única verdad y no compite abrir la ciencia con hallar respuestas, ¿sí? De hecho, lo que hemos dicho y lo que podemos destacar desde la práctica es siempre se enriquece. Y si vemos incluso el modelo de la ciencia natural, la física, ¿no? Ciencias estrictas, llamémoslas, pues estas también tienen conflictos entre teorías, avanzan ganando evidencia, sus verdades son provisionales, ¿no? Después nuevas metodologías, nuevas tecnologías o nuevos, como investigadores e investigadoras, hallan nuevas preguntas y se reformula entonces la tarea. Y allí tenemos también un horizonte de mucha complejidad, por ejemplo, en esta noción de verdad, cuando pensamos que hay conflictos entre las teorías y hay conflictos incluso de intereses en los financiadores de cómo hacemos ciencia. Por esto, toda disciplina, toda ciencia está abierta a revisión y corrección. Sí, incluso si uno ve que, de hecho, la física en algunos laboratorios que necesariamente no se pueden replicar en todo el mundo porque son laboratorios súper costosos, pues tienen prácticas de ciencia abierta como liberación de datos y publicaciones antes de la revisión por pares, que es como el tema de validación de lo que yo estoy publicando, pues es mucho más acelerada que incluso digamos que investigaciones que son más del día a día, así como la parte de ecología, de comportamiento humano, incluso sociológica.
¿sí? O sea, son laboratorios que no se pueden replicar en todo el mundo y la física, por ejemplo, si uno la puede ver que puede ser como la referencia de una ciencia bastante dura, pues realmente no. O sea, la física se está adaptando a formas de publicación de conocimiento mucho más rápidas y se necesitan. O sea, formas de publicación que realmente, por ejemplo, que mi campo, que es la biología, no lo está teniendo, ¿sí? Es decir, la biología viene de la física, digamos que era una disciplina que partía de las ciencias exactas y se quedó con esa herencia de esas prácticas duras de validación y lentas, y la física, que digamos que sería como la madre de la biología antaño, está yendo a otra velocidad. Entonces es como que la ciencia abierta no necesariamente es como que se tiene que practicar en disciplinas específicas. No, o sea, la física demuestra que definitivamente hay prácticas de ciencia abierta que son aplicables a ciencias que son de laboratorio. Ahora bien, no necesariamente la ciencia abierta tiene que involucrar a la comunidad o a las personas, digamos, que no están dentro de la academia, sino son prácticas, ¿sí? Y en la medida en que enfocamos los objetivos de investigación, las preguntas que queremos resolver o las hipótesis que se quieran poner a prueba, pues va a implicar una serie de prácticas de la ciencia abierta. Entonces, la ciencia abierta no necesariamente es como un menú en el que tenemos que involucrar personas. Ojalá que ocurra eso, ¿cierto? Pero no necesariamente la ciencia abierta implica involucrar personas. Hay ciertas prácticas que pueden ser de laboratorios súper específicos, que haya 3 en el mundo, y pues la física demuestra que realmente se puede aplicar. Tiene muchas paticas y ya cada quien decide por qué lado le va mejor. Eso es lo que podemos ver. Pasamos entonces a una sección en la que compartimos con la audiencia esa experiencia dolorosa con la investigación, esa desilusión, esa tusa, eso que nos dolió en su momento, pero que ahora nos tiene como nos tiene, mucho más fuertes que antes. Me gustaría saber, ¿cuál es la tusa que han tenido con alguna investigación? Bueno, pues yo arranco. Yo he tenido varias tusas, pero la que más me ha dolido fue en un territorio con situación de conflicto armado. Nosotros trabajamos en temas de cierre de brecha digital con niñas, y cuando fuimos a llevar el proyecto, nosotros ya llevamos unas pautas, ¿no? Unos objetivos trazados como bien claros, y cuando llegamos al territorio fue duro ver tantas carencias y como los efectos a nivel psicológico que tenían en las niñas, esa situación de conflicto armado. Entonces, un poco cuando estábamos desarrollando la actividad, yo la hacía para llegar como a un punto, y resultó que no llegó al punto en el que yo quería, porque las necesidades de esa comunidad en particular eran otras. Entonces, yo quería llegar a Z y llegué fue a M, y en el fondo como que sentí, wow, uno tiene que tener muy presente el contexto de la comunidad a quien le está creando el proyecto, porque era un proyecto que tenía vocación nacional, y había funcionado perfectamente en otros contextos, no había tenido problema en otros colegios con otras niñas, pero en la ejecución del proyecto sí me di cuenta como, wow, estas niñas necesitan en este momento y tienen otras prioridades de atención diferentes a las que trae este proyecto. Y tengo que tener muy presente las necesidades de la comunidad en el momento en el que vaya a ejecutar un proyecto en territorio, porque puede ser que en esta región sea diferente a esta, más que todo en Colombia. Uno tiene que tener muy presente, y es algo que creo que ahora en adelante va a tener más presente. Seguimos, Diego, tu tusa. Pues, a ver, tengo varias tusas, pero una de ellas es que antes de estar como empapado un poco del movimiento de ciencia abierta y de las prácticas de ciencia abierta, pues es que es casi lógico que uno debería compartir el conocimiento. Entonces nosotros empezamos a compartir por internet un montón de conocimiento, no necesariamente como plagio, sino distribuir, redistribuir, y pues me gané una demanda penal que tuve 4 años con abogados reuniendo dinero para
para la defensa y pues afortunadamente pues salí absuelto de ese proceso, pero o sea, el hecho de liberar conocimiento puede implicar un proceso penal o incluso la cárcel. O sea, ni siquiera es civil de que yo voy a reparar monetariamente o por alguna falta. No, o sea, puede implicar la cárcel y eso llama un poco es cómo se conecta las políticas de ciencia en un país con, digamos, la legislación. Si la legislación va a la velocidad que va la generación de conocimiento o las formas o las prácticas de generación de conocimiento, pues tenemos herramientas con las cuales podemos compartir, pero la legislación se está quedando corta en ese sentido. Entonces, pues esos 4 años de proceso penal pues fueron devastadores para mí. Y bueno, o sea, también me impulsó un poco para empezar a tener esas prácticas de ciencia abierta y como responder a esas necesidades, como, o sea, yo no quiero que otra persona sufra esto, pues vamos a hacer un poco de activismo, pero también a tener prácticas, digamos, integrales en las que se haga ciencia abierta. Y otra tusa así que recuerdo es pues que estábamos, una de las cosas de empezar a generar conocimiento desde lo local y con las personas es que pues la realidad social y política de Colombia pues es compleja, y estaba con una comunidad indígena. Estábamos reconociendo, digamos que unas áreas boscosas. Yo llevaba cámara, GPS y un montón de, digamos, dispositivos, y salimos a una zona de cultivo de coca. Y yo dije, o sea, si me encuentra alguien, algún grupo armado con cámara, GPS, pues no sé qué, sí, no sé qué puede implicar. Y ahí fue como que, fue pucha, o sea, como que tenemos que entender parte también de generar conocimiento local es entender las necesidades locales y los contextos locales. No podemos ir, digamos, o sea, estar pensando en que vamos a ir a hacer una práctica, no sé, allí a la esquina, en la ciudad, porque pues la realidad de Colombia es otra y en el campo se vive esa realidad. Correcto. Bueno, tusas muy, muy similares, excepto por los 4 años, lo que me pareció sorprendente. Ahora, Carlos, eres el encargado de cerrar esta sección de la tusa. ¿Cuál fue tu tusa? Pues yo recuerdo la tusa de Diego porque fue muy pública y también había como buena parte de investigadores e investigadoras en Colombia estábamos pendientes de qué pasaba en el caso. Entonces definitivamente la mía no corresponde con lo que han dicho, pero recuerdo una buscando financiación para un proyecto de doctorado. Tenía la aceptación en una universidad extranjera, todo iba muy bien, el proyecto era muy interesante y me apasionaba mucho. Era sobre el papel y la responsabilidad de la sociedad civil internacional en la protección de sindicalistas en Colombia en un sector específico que era el minero energético, donde ha sido pues golpeado el sindicalismo muy de manera sistemática, etcétera, en Colombia. Y fue imposible encontrar financiación para ese proyecto hasta que alguna institución me dijo muy claramente como su proyecto no va a ser financiado, o sea, es un proyecto demasiado polémico, ¿por qué no cambia tema? Y bueno, terminé afortunadamente en un doctorado muy distinto que me ha abierto muchas puertas para pensar la digitalización y que afortunadamente me trajo aquí a ISUR, donde he encontrado una comunidad vibrante con intereses desde muchas áreas del conocimiento y con actividades también todas marcadas por la apertura, como Cine Hacker, por ejemplo, que es una actividad que tenemos para estudiantes, todas marcadas por esa apertura y por un espíritu de comunidad pues muy cercana a la universidad. Bueno, creo que estas han sido de las tusas más fuertes que hemos escuchado en Informalmente, pero como son de las más fuertes, precisamente son las que más enseñanza nos han dejado. Es muy bonito escuchar que después de esto pues se han podido reponer y de verdad lo han aplicado y han podido mejorar. Siempre es para mejor. Entonces, querido internauta, si usted está pasando por una tusa, imagínese pasar por una de estas. Entonces, así le damos fin a este episodio de Informalmente. Muchas gracias por acompañarnos y aprender con nosotros.
Gracias a Mario Castro, gracias Cristian Solórzano que nos acompañan desde el Control Master, porque hoy quiero decirles que estamos en video, van a encontrar un video podcast, entonces saludamos a la cámara. Entonces van a poder vernos las caras y la cara de sufrimiento cuando contaron las tuzas. Muchísimas gracias Diego, Daniela y Carlos por aceptar la invitación, por venir y compartir con nosotros todo este conocimiento, por presentarnos a ISUR y por dejarnos con ganas de seguir aprendiendo e investigando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Luisa. A ustedes internautas, gracias por compartir con nosotros otro episodio de aprendizaje charladito y parchadito. No olviden que pueden encontrarnos en todas las redes como @URInvestigación. Cuéntenos que nos escuchan con el hashtag Informalmentes. Y si quieren compartir o repetir este episodio, no olviden buscarnos en Spreaker o Spotify. Me despido desde este espacio liderado por la Dirección de Investigación e Innovación con el apoyo de la Escuela de Ciencias Humanas y de Rosario Radio. Soy Luisa Franco y espero encontrarlos pronto en una próxima edición. Hasta pronto. Esto fue Informalmentes, una iniciativa de la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Escuela de Ciencias Humanas y Rosario Radio.